El periodo de nuestra historia, conocido como Guerra de Independencia, empezó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado el Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, esto siendo 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. Como es lógico de suponer, desde 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por esa hambre de libertad, que ya operaban principalmente en las mentes de los criollos. Se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época fue Fray Melchor Talamantes. Había logrado circular varios escritos subversivos en los que afirmaba que el territorio mexicano, por tener los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, podía hacerse independiente y que además de posible la independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del buen general de la Nueva España, como se ocuparía un gobierno libre construido por netamente mexicanos. Etapas de la independencia. De acuerdo con los especialistas, el estudio del desarrollo histórico de la importancia del movimiento revolucionario se puede entender mejor si se revisa detenidamente las siguientes 4 momentos o etapas más trascendentes. La primera etapa abarca desde el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 hasta la batalla del Puente de Calderón en el actual municipio Zapotlanejo, Jalisco, del 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo con un famoso estandarte guadalupano en mano peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura Dolores llegó a una cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan alrededor de 100,000 hombres entre criollos, indios, mestizos y gente de castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, deberían rondar entre los 50,000 efectivos. La segunda etapa es en el periodo contra la escena de José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco, esto siendo en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, en Acapulco y Chilpancingo, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. La tercera etapa se caracteriza por un gran desorden, con la muerte del serbio nacional fusilado en Ecatepec, en el Estado de México. Se crea un gran vacío en el mando del grupo de insurgentes y los realistas aprovecharon esta situación al mando del temible general Félix María Calleja. Logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siendo un pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma Plan de Iguala. Cuarta etapa. Esta transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante al mando del exrealista Agustín de Iturbide entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los soldados del general Iturbide y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico del Distrito Federal hasta llegar a la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México. Principales héroes de la independencia de México. Aunque los que deberían ser llamados héroes de independencia son cientos de hombres y mujeres valientes que dieron la vida por México, la historia recuerda como los más importantes a los siguientes personajes, como en la primera etapa de iniciación: Miguel Hidalgo, cura de Dolores, iniciador del movimiento de independencia de 1810, abolió la esclavitud en un documento. Murió luego de ser traicionado por Ignacio Elizondo. Su cabeza se colocó en una jaula que fue mandada al estado de Guanajuato, siendo colocada en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como escarmiento para futuros levantamientos.
Juan Aldama, importante criollo participante de las conspiraciones de Valladolid en 1810, que junto con Allende había decidido organizar un levantamiento en diciembre que fue adelantado. Fue capturado en Orias de Baján y ejecutado junto con Hidalgo y Allende. Epigmenio González tenía una tienda de abarrotes en las plazas de San Francisco y en la trastienda se dio a la tarea de hacer cartuchos y armas. Ignacio Allende. En un principio se decidió iniciar el levantamiento de diciembre de 1810 en la población de San Juan de los Lagos, que sería encabezado por Allende y Aldama. Además se propuso como dirigente al cura Hidalgo. Después de 9 meses de agitación revolucionaria en los que sobresalió y obtuvo importantes victorias militares, llegó a ser proclamado como generalísimo al renunciar Hidalgo al mando en enero de 1811. Allende fue capturado junto con los principales jefes de Acatita, Baján, Coahuila y fue ejecutado el 26 de junio del propio año. Josefa Ortiz de Domínguez. La noche del 13 de septiembre, el corregidor, después de revelar a su esposa cuando acontecía en entorno de la conspiración de la independencia, la encerró con llave en sus habitaciones, temeroso de que hiciera algo que les comprometiera a todos, mientras él se disponía a acatear el día siguiente la casa de Epigmenio González. Pero doña Josefa pudo comunicarse a través de la puerta cerrada con el alcalde de la cárcel, don Ignacio Pérez, que era de los conjurados, y con él mandó avisar a Allende a San Miguel el Grande lo que acontecía. Félix Calleja fue organizador y jefe del ejército del centro durante la Guerra de Independencia y 60º virrey de la Nueva España. Gobernó de 1813 a 1816, siendo uno de los grandes villanos de la historia de México. Segunda etapa. José María Morelos y Pavón. Antes había sido cura, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este dijo que se encargaría de organizar el pueblo del sur. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos, convocó el primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez en un documento escrito se habló del total independencia de España. Fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Ignacio López Rayón. En Guadalajara colaboró con el periódico El Despertador Americano, difusor de las ideas libertarinas. Después de la muerte de los principales caudillos de la independencia, volvió a Michoacán y siguió luchando. Se reunió a la Junta Nacional Americana con el propósito de dirigir la lucha armada, y López Rayón participó en ella para llenar el hueco que había dejado la muerte de los principales caudillos. Fue hecho prisionero el 11 de diciembre de 1817 y permaneció encarcelado hasta 1820. Hermenegildo, Juan y José Galeana fueron 3 hermanos caudillos importantes por ser de gran influencia, con mucha popularidad, tierras y conocimiento. Nicolás Bravo. En 1811 se unió a las fuerzas de Hermenegildo Galeana y participó con Morelos en el sitio de Cuautla, donde se destacó por su valor. Mariano Matamoros, nombrado mariscal por Morelos. Félix Fernández, Guadalupe Victoria. Originalmente su nombre era José Manuel Ramón Adauto Fernández y Félix. Estudió en el seminario de Durango, se unió a la lucha de independencia iniciada por Miguel Hidalgo y adoptó el nombre de Guadalupe Victoria en 1811. Fue miembro del ejército de José María Morelos, donde ascendió a general en 1814. Combatió al ejército realista en diversos lugares, entre estos Oaxaca, Nautla y el puerto de Veracruz. Tercera etapa. Vicente Guerrero. Luchó por la independencia bajo las órdenes de José María Morelos. Después de la captura de este por los realistas, apoyó al Congreso de Chilpancingo hasta su disolución y se refugió en las montañas para continuar la lucha, convirtiéndose en el jefe de la insurrección en el sur. Muchas veces trataron de convencerlo de que abandonara la lucha, pero no hizo caso. Por el contrario, fortificó el cerro de Barrabás y ahí permaneció incerrupto hasta que se vio con Agustín de Iturbide y firmó el Tratado de Iguala, en el que se declaraba la independencia de México. Francisco Mina. Mina participó en Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato fue sorprendido por Liñán, al mando de los realistas en el rancho del Venadito, que siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte. Cuarta etapa. Agustín de Iturbide. Al estallar el movimiento armado de 1810, el caudillo Miguel Hidalgo y Costilla lo invitó a unirse a la causa con el
cargo del teniente coronel. Sin embargo, Iturbide optó por ponerse a las órdenes del virrey. Desde la posición de las fuerzas realistas, combatió a los instigadores del movimiento insurgente, muy especialmente a José María Morelos y a Vicente Guerrero. Al ver que la causa declinaba al favor de la insurgencia, invitó al mismo Guerrero a declarar la independencia de México en una reunión que se conoce como el Abrazo de Acatempán. En 1821 ambos firmaron el Plan de Iguala y el día 27 de septiembre de este mismo año el ejército trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México, con lo que se declaró la consumación de la independencia. Un día después de este acontecimiento se integró a la Junta Provisional Gubernativa, que eligió por unanimidad a Agustín Iturbide como su presidente. De esta manera se recuerda esta lucha de independencia. Para Canal 9, Judith Pérez.